Que la paz y la gracia del Señor sea sobre todos ustedes en esta hermosa mañana que el Señor nos regala. Hoy es martes 2 de noviembre del 2021. Martes 2 de noviembre del 2021. Y le damos gracias al Señor por este nuevo día que nos regala para su gloria y para su honra. Su día es lo que Él nos da. Y a todos los que nos ha permitido estar nuevamente de pie para ir a hacer lo que nos toca hacer, le pedimos a Él que nos llene de su gracia. Vamos a orar. Padre, gracias por esta hermosa mañana. Gracias por este tiempo bello junto a mis hermanos en la fe. Gracias por el tiempo que pasamos para poder entender y comprender tu palabra, para escuchar tu voz, para hablar contigo, Señor, y para llenarnos de ti y de tu gracia, para salir a la calle y hacer lo que nos toca hacer. La asignación que has puesto en nuestras manos para adorarte. Te damos gracias por este día. Te pedimos por toda tu iglesia, por cada congregación, cada pastor, cada hermano en la fe. Señor, que salgamos en este día a hacer luz en medio de las tinieblas. Que nos uses para tocar una vida, para arrancar una vida, Señor, del destino del infierno, para arrancar una vida del reino de las tinieblas y traerlo al reino de la luz. Para que con nuestro testimonio y nuestra palabra nosotros podamos bendecir a otras personas que están en necesidad de escuchar tu voz. Te rogamos que nos enseñes tu palabra un poquito más cada día, para que seamos más diestros, más entendidos, para poder predicar este evangelio y poder vivirlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Dios los bendiga grandemente. Estamos en Gálatas. Hemos estado corriendo en estas últimas semanas a Gálatas. Para recordar a aquellos que nunca han estado, Gálatas es una carta que Pablo escribe. Recuerde que todas estas iglesias que están en Asia Menor, son las iglesias al norte de Israel, en Asia Menor, lo que hoy es Turquía, quizás Siria al lado, pero Turquía. Básicamente son iglesias que están compuestas de judíos que están en el exilio y de gentiles, o sea, gente pagana que tenía dioses y otro tipo de costumbres y culturas. Y son dos culturas diferentes, vienen de dos religiones diferentes. Se convierten al cristianismo, están ahí. Y uno de los problemas más fuertes que Pablo tuvo, y básicamente todas las iglesias de Asia, es que predicaban el evangelio de la libertad en Cristo, pero de Jerusalén salían supuestos cristianos, y posiblemente sí lo eran, los supuestos cristianos, gente convertida a Cristo, pero que venían predicando por las iglesias. Ok, vengo de Jerusalén, conozco a los apóstoles, soy parte del grupo interno de los apóstoles, pero empezaban a predicar un evangelio diferente. En el caso particular de los que vienen de Jerusalén, el evangelio diferente que van a predicar. Lo digo así porque Juan tuvo que hablar por causa de otro tipo de herejía, y era herejía ya más helenística de los griegos, ¿no? El pensamiento griego. Pero en este caso, Pablo siempre estuvo trabajando con una herejía que venía desde Jerusalén. Y era que después que tú te convertías a Cristo y recibías la libertad de Cristo, tenías que hacer algo más, sea para ganarte tu salvación o en este caso para mantenerla. Y ese algo más era volver a los ritos y costumbres de los judíos. No comer, no beber esto, no comerme esto otro, vestirme de cierta manera, observar ciertas fiestas. Todas esas cosas eran ritos y costumbres que Dios le había asignado al pueblo de Israel para un periodo particular donde Israel estaba haciendo testimonio al mundo del Dios que el mundo había rechazado. Y tenemos que mirar la Biblia en todo su contexto y toda su historia. Por eso es tan crítico conocer el timeline, ¿no? La historia paso a paso de toda la Biblia, porque todo esto que se trabaja aquí tiene que ver con esa historia y cómo fue que ocurrió. Entonces Dios en algún momento va a llamar al pueblo de Israel y los va a hacer luz en medio de las tinieblas. Les da su ley, de eso vamos a hablar hoy otra vez. Les da su ley, o sea, quién es Él, lo que le agrada, lo que no, lo que está bien, lo que está mal, porque Dios crea el universo, Dios crea el mundo, Dios nos crea a nosotros y Él es el que define lo que está bien y lo que está mal. Entonces después queda la ley de todas esas cosas. Dios define todo eso
y le da unos ritos al pueblo de Israel. Esa es la parte litúrgica que usted ve allá en Levítico, en Deuteronomio, en Números, en Éxodo, que agarraran un cordero y lo sacrificaran, y esa sangre la enviaran aquí, la untaran acá, y la ropa que se pone el sacerdote tenía ciertas prendas y ciertas piedras preciosas, y el tabernáculo tenía una composición particular. Toda esa liturgia estaba promoviendo, estaba mostrando al pueblo de Israel lo que Dios iba a hacer con el mundo, que era enviar la salvación a través de Jesucristo. Y entonces todo ese Antiguo Testamento apunta a Cristo, apunta a Cristo, apunta. Cuando Cristo llega, todo aquello que estaba descrito en esa liturgia, en ese culto, es cumplido. Cristo en la cruz dijo: consumado es, ya está. La ovejita, el buey, la palomita que se sacrificaba en el Antiguo Testamento para perdón de pecados, es Cristo en la cruz para perdón de pecados. Y así por todo el estilo. Pues usted ve a Cristo cuando está enseñando, dice: ustedes escucharon que se les dijo tal cosa, pero yo les digo tal cosa. Ustedes escucharon el asunto externo, pero yo les hablo del interno. Porque al fin y al cabo, lo que Dios quiere es un corazón, no gente que adore de labios, sino corazones que amen a Dios. Así que no es lo que yo expreso por fuera, es lo que yo soy por dentro, es lo que yo creo por dentro, es lo que yo realmente soy. Entonces, la ley tenía esa función. Cuando Cristo viene, ya la ley sale, y entonces venimos a la libertad. ¿La libertad de qué? La libertad de dos cosas. Mi corazón, que está lleno de pecado, que es el que me hace pecar contra Dios. Mi corazón es libre de pecado para servir a Dios. Y mi mente es libre de la ley, que me ataba porque me decía: esto está mal, si haces esto, entonces si no haces esto, si haces lo otro, si haces así, si haces asado, vas a estar bien con Dios. Pero yo no podía porque mi corazón no quería. ¿Están conmigo? Mi corazón no quería. Como mi corazón no quiere, no importa lo que me digas que tengo que hacer, no lo voy a hacer. Así que la ley se había convertido en un problema. Cristo nos da la libertad de ambos. Pablo viene predicando la libertad de todo legalismo y de todo liberalismo, de todo pecado y de toda rebeldía. Y entonces, después que predica eso en las iglesias, viene gente predicando que de vuelta tenemos que continuar haciendo los ritos antiguos de los judíos. Que de vuelta tenemos que seguir velando, observando todos esos ritos antiguos como si todavía Cristo no hubiese llegado. Y Pablo no lo acepta de ninguna manera. Por eso viene este libro de Gálatas, porque en particular a las iglesias de Galacia, son unas cuantas iglesias, esto se había metido bien profundo. Así como en Corinto, que lo vimos ya, nosotros fuimos por 1 y 2 Corinto completa, fuimos por el libro de Romanos, y en el de 2 Corinto, esta misma gente llegó allí diciendo las mismas cosas. Pero Pablo tiene que ministrarle a la iglesia de Corinto de manera diferente. Ellos estaban más enfocados en lo exterior, en que querían. Los de Corinto eran unos faranduleros, y lo que querían era tener el mejor apóstol posible para presentarlo en sociedad. Ese fue el issue más grande allí. Así que Pablo allí tiene que defender su ministerio. Pero aquí el issue es con el evangelio, que estaban trayendo una adición que efectivamente dañaba el evangelio. Y Pablo en la carta de Gálatas está defendiendo el evangelio que él predicó. Por eso vimos que Pablo comienza la carta inmediatamente regaña a la iglesia y dice: yo estoy maravillado que ustedes tan rápido le hayan dado la espalda a lo que yo les prediqué, a otro evangelio. Y no es que haya otro, es que hay gente que vino a pervertirlo. O sea, Pablo es bien fuerte, bien enfático, y es bien clean cut. Esto es blanco, esto es negro. El que te vino a predicar, que le añadas a esta predicación de la gracia de Cristo, de que solamente creyendo en Él somos salvos, que venimos a ser hijos de Dios no por lo que hacemos, sino por lo que Él hizo por nosotros, y que permanecemos hoy y seremos salvos por la eternidad, no por lo que hacemos, sino por lo que Él hizo. Tan pronto tú cambias esa predicación de la gracia, tú estás pervirtiendo el evangelio. ¿Okay?
Eso no significa, y lo vamos a ver al final de la carta, que no vamos a vivir en santidad. Pero es bien importante que entiendas que la santidad no me gana el evangelio, no me gana la salvación, ni la santidad me permanece en la salvación, no tiene nada que ver. ¿Okay? Para propósitos de ganarme mi salvación. Mi salvación me la ganó y me la garantiza Cristo. Nunca yo. Nunca yo. Siempre Cristo. ¿Ok? El resultado de una conversión real es que el Espíritu Santo vino a mí. Y el resultado de que el Espíritu Santo mora en mí tiene que ser la santidad. Pero ese es el resultado de lo que Dios hizo, no de lo que yo hice, ni lo que hago, ni lo que haré. Y hay que dividir esas dos cosas porque ahí es que agarramos el Evangelio y lo dañamos. Y por generación tras generación tras generación hemos dañado la predicación del Evangelio. Como esfuerzo humano, legalismo, o como un libertinaje. Haz lo que te dé la gana, que ya todo está bien. Ninguna de las dos está bien. Y lo he repetido en cada una. Es que Dios me da la libertad del legalismo y del libertinaje para obedecer. Libertad para obedecer. Entonces, Pablo, ya le he dicho, Pablo primero defiende su ministerio de cómo fue que él lo adquirió. No ministerio, su evangelio. Él adquirió el evangelio de revelación directa de parte de Jesús. Revelación directa. Y luego que la tuvo y la entendió, la compartió con los apóstoles de Jerusalén, por si acá creen que él no fue allá. Él dice, nada nuevo me enseñaron. Y luego Pablo habla a los Gálatas, ¿cómo ustedes recibieron esta fe? ¿Fue porque ustedes hicieron cosas y un día Dios entonces le concedió la salvación? ¿Ustedes tuvieron que hacer A, B, C para recibir? No. Y el Dios que les suple hoy el Espíritu, ¿se lo suple porque ustedes están haciendo algo? No. Pablo está diciendo, ¿lo hace por las obras de la ley? A, B, C, D, F, G. Si haces A, B, C, D, F, G, entonces te doy mi espíritu. Entonces te prometo la salvación. Entonces tienes vida eterna. No, Pablo dice no, no y no. No hubo un prerequisito de que tú cumplieras todo esto para entonces hacerte hijo de Dios. Y entonces ahí él pasa, que fue lo último que vimos y vamos a seguir hoy, hablarle directamente al grupo problemático en este aspecto, que era el grupo de los judíos. Porque primeramente esta gente que venía de Jerusalén venía predicándole, aunque le predica a ambos grupos, a los judíos y a los gentiles, dentro de la congregación o de las congregaciones, los aliados van a ser los judíos. Los judíos, para ellos es simple volver a guardar el sábado, para ellos es simple volver a tener la dieta que tenían, para ellos es simple volverse a vestir de cierta manera, porque culturalmente nacieron ahí. Para quien esto iba a ser extremadamente complicado eran los gentiles, que comían otras cosas, tenían otras fiestas, otros modos de vida. Y entonces lo que le estabas pidiendo no solamente era que creyeras en Cristo, era que cambiaras de nacionalidad, de cultura, de todo. Y no a la cultura del cielo, no, la cultura de Israel. Entonces, básicamente lo que esto iba a hacer era destruir la iglesia. El trabajo de Pablo de ser el apóstol de los gentiles, con esta predicación que estaba trayendo esta gente, iba a ser totalmente minado, dañado, destruido. Porque los gentiles iban a salir corriendo a manadas de la iglesia. ¿Ok? Sobre todo una de las cosas principales, la circuncisión. Agarrar un chorro de hombres viejos y decirle que te voy a circuncidar a esta época. ¿Estás loco? A mí nadie me dijo esto, que yo tenía que mutilarme. ¿Ok? Como si yo voy a la iglesia y después me dicen, ok, ahora que estás ahí tienes que ponerte una pantalla en la nariz, porque eso es ser cristiano. Pues lo siento, yo no me pongo una pantalla en la nariz. No me voy a cocopelar, porque los cristianos son cocopelados. No, o sea, digo, los que no tienen pelo, amén. Pero no sé si me entienden, o sea, ¿de qué tú estás hablando? Esto no tiene nada que ver. Nada que ver. Así que Pablo va directamente aliado sobre los gentiles. Y este capítulo 3, el 4 y gran parte del 5, le está hablando, a los judíos de la iglesia. Le está haciendo entender a ellos, mira, a ti te predicaron tal cosa. Los judíos, Dios mío, los judíos tenían algo que era bien importante para ellos. Yo soy hijo de Abraham. Abraham es el padre de la nación. Abraham recibió la promesa de Dios. Yo soy hijo de Abraham porque yo nací en Israel. Por lo tanto, ellos sentían que el ser hijos de Abraham ya les garantizaba su salvación, su promesa, su vida. ¿Ok? Fíjense cómo es esto. Esto es bien parecido a alguien que
que nace en un hogar cristiano, sus padres son cristianos, son siervos de Dios, y él ve eso, pero es un descuidado con su vida cristiana, es descuidado, pues hace de su vida un desierto, un desastre, porque no buscó a Dios como lo buscaron sus padres, pero entiende que por ser parte de una casa cristiana, todo va a estar bien. O la gente que dice, como en este país, todo el mundo aquí es cristiano, pero viven al garete. La gente vive como bien le quiere, ¿no? Hacen lo que les da la gana. Y entonces, pero son cristianos. Se quieren que el día que tengan un problema, Dios los ayude, Dios esté con ellos. Pero ¿son qué? Son cristianos de cultura. La cultura de que los domingos se va a una iglesia, por lo menos en Semana Santa y quizás en Navidad para ver un drama. Esa es la cultura. Y si te preguntan, sí, yo lo soy, pero no son en la práctica, son nada. Entonces, los judíos eran así. Yo nací en Israel, yo nací en Judea, yo soy hijo de Abraham, y como Abraham tiene la promesa de Dios, yo tengo la promesa de Dios. Y entonces ellos acoplaban eso con sus ritos y costumbres. Decían, llevamos a cabo estos ritos, y estos ritos que dicen que nosotros somos santos y los demás son sucios, son corruptos, son gente. Y entonces por eso ellos no entraban a la casa de un gentil, no se acercaban a hablar con ellos, no los tocaban. Todo el día estaban en limpiezas y asuntos y baños y cosas para externamente sentirse que estaban cumpliendo todos esos ritos que estaban puestos en la ley antigua, porque ellos eran los hijos de Abraham, ellos eran los escogidos de Dios. Pablo va directo al hígado, eso fue lo que leímos el jueves pasado, directo al hígado. Y va con un cuchillo, la Biblia, que es espada de dos filos, que parte el corazón. Y le dice, ustedes saben que los que son hijos de Abraham son los que son como Abraham. ¿Sabes quiénes son los que son como Abraham? No los que cumplen la ley, los que creen. Y el primer cantazo, Pablo en esa porción que leímos la vez pasada, del 6 al 18, lo que hace es citar el Antiguo Testamento, vez tras vez. Los judíos que están allí sabían lo que él estaba citando. Cuando él está hablando, les está hablando a ellos directamente. Y el primero que dice, así Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y Pablo lo que les quiere decir es, mire gente, 4 siglos, esto fue lo que le dije la vez pasada y lo voy a dejar ahí, 4 siglos antes de que Dios nos promulgara la ley a través de Moisés y nos dijera, este soy yo en mi carácter, este soy yo, esto es lo que yo digo que está bien y está mal. Esa es la ley moral, los 10 mandamientos. Y luego está la ley litúrgica, ¿no? La ley de culto. Y para que te acuerdes de lo que yo soy y para que sepas cuál es tu posición conmigo y lo que yo voy a hacer contigo, toma estos ritos y estas costumbres. Eso se lo dio Dios al pueblo de Israel en un periodo particular. Pero Pablo está diciendo, ¿tú crees que por tú cuidar esa ley, por cumplir esa ley, Dios te salva? Estás equivocado. 4 siglos antes de que Dios nos diera esa ley, ya Abraham había hallado justicia, había sido declarado inocente por Dios. Y Abraham era un pagano, era un pecador como todos los demás. Pero Dios le dijo, yo voy a hacer de ti una gran nación y a tu simiente, a tu hijo. Y Pablo aquí nos explica quién es la simiente de Abraham, que la simiente de Abraham es Cristo. Dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Pablo dice, 4 siglos antes de la ley, ya Abraham había alcanzado salvación, no porque hizo algo, no porque no hizo algo, porque creyó. Y le dice a ellos, ustedes quieren ser hijos de Abraham, ustedes tienen que creer en Cristo y no estar pendientes a las obras de la ley. Yo quiero que usted entienda que esto que él le dice a esos judíos es revolucionario. Les está rompiendo la cabeza. Dice, ustedes permitieron que llegara gente a predicar allí y les dijera que además de Cristo había que hacer esto y lo otro, y no hacer. Olvídense si eso es bueno o es malo. Pablo en otro lugar dice, porque bien el ayunar o el hacer esto o el no comer esto o el aguantarse de esto puede ser que tenga muchos visos de santidad externa, pero en nada ayudan al corazón. Pablo es bien claro con eso. Pablo le está diciendo a esta gente, estos te vinieron a predicar
que tenías que hacer o dejar de hacer. Y como eso para ti es tranquilo y costumbre, rápido lo quieres abrazar. Ya te fuiste en contra de lo que yo te prediqué. Y no te das cuenta que acaban de adulterar, dañar, corromper la misma esencia del Evangelio. Porque la esencia del Evangelio es que Cristo cumplió lo que tú jamás podrás cumplir. Que Cristo cumplió para ti en regalo, por gracia, lo que tú jamás podrás cumplir. Y en el momento que tú le añades a lo que Cristo hizo algo para tú cumplir, estás diciendo que lo que Cristo hizo no es suficiente. Que hay que añadirle a la obra de Cristo algo más. Estas últimas ocasiones les he estado diciendo, hermanos, amigos católicos que a veces escuchan, o si usted quiere hablarle a un hermano amigo católico de esto, exactamente este es el problema, que la Reforma Protestante que acabamos de celebrar el domingo, los 504 años de la Reforma, este es el asunto primordial de Lutero. ¿Cómo el hombre es justificado de sus pecados? Justificados, recuerden, a los que ya han estado, pero a los que no han estado, justificado en el argot de Pablo en la Biblia, significa estoy frente a un juez y me declara culpable o inocente. Culpable es culpable y tengo una condena, inocente es justificado, o sea, declarado justo. ¿Cómo yo que soy culpable de pecar en contra de Dios? Porque yo lo soy. Escúcheme bien, porque eso que le acabo de decir lo vamos a hablar ahora. Yo soy culpable de fallarle a Dios. ¿Cómo yo que soy culpable de fallarle a Dios? Y que por más que trato siempre fallo. ¿Cómo cuando yo esté delante de la presencia de Dios seré declarado inocente y me será concedida la vida eterna? No hay manera, excepto que los ritos del Antiguo Testamento, Dios le enseñó al pueblo de Israel que cada vez que pecaran, trajeran un cordero sin mancha y lo sacrificaran frente al sacerdote. Y la muerte de ese cordero y la sangre derramada de ese cordero iba a pagar el precio de su pecado, porque la paga del pecado siempre es muerte. Dios en los ritos del Antiguo Testamento, por eso es tan importante entender que la ley de Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio tiene una porción moral, pero una porción de ritos, y las dos cosas no quedan en el Nuevo Testamento, porque el rito era señalando lo que Dios estaba diciendo, de que yo voy a permitir que haya un sustituto para ti. Tú me debes tu vida por causa de tu pecado, porque la paga del pecado es muerte. El hombre siempre peca contra Dios. La paga del pecado es muerte, así que me debes la vida. Pero yo voy a permitir que alguien ocupe tu lugar. Y cada vez que un israelita sacrificaba un animal, estaba poniendo la vida de otro en su lugar, para que el día que Cristo llegara y estuviera en esa cruz, estaba la vida de otro en mi lugar. Así que todos esos ritos fueron cumplidos en Cristo. Ya está la vida de otro en mi lugar, porque no hay manera de que yo cumpla con la ley. Así que Pablo viene a esta gente y lo primero que le dice, yo no sé por qué ustedes están hablando de la ley. Si ustedes se creen hijos de Abraham no fue justificado por la ley. No había ley. Abraham fue justificado porque le creyó a Dios un pedacito solamente que le fue revelado del Evangelio. Solamente le fue dicho que un día vendría alguien que saldría de sus lomos, o sea, descendencia de él. Un día llegaría alguien y esa persona sería bendición a todas las naciones de la tierra. Eso fue todo lo que Abraham recibió del Evangelio. Un statement, una declaración extremadamente general. Pero la Biblia dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Si Abraham fue justificado solamente por creer en eso, ¿cuánto más tú y yo somos justificados por creer en Jesucristo? Exactamente eso es lo que Pablo dice a los de Gálatas, a los de Galacia, a los Gálatas, pero es que ustedes no necesitan otra cosa. No necesitan otra cosa. Si usted y yo somos judíos, conocemos la ley al detalle, la hemos cumplido por muchos años, vinimos acá, nos convertimos a Cristo, y viene esta gente y me predica esto. Y Pablo viene y me dice esto, otro, y me dice, pero es que Abraham fue convertido, Abraham fue justificado sin tocar la ley, sin conocerla. La pregunta que cualquier persona va a hacer es, ¿para qué sirve la ley? Exactamente eso Pablo pone, porque Pablo va en secuencia lógica, reconociendo lo que la gente que escucha le va a preguntar.
Y usted y yo nos haríamos la misma pregunta. Pero entonces, ¿para qué está todo el Antiguo Testamento? Porque el Antiguo Testamento básicamente muestra la ley de Dios. Fíjese que Génesis muestra el problema del hombre. Luego Éxodo hasta Deuteronomio muestra la ley de Dios, la moral y la litúrgica. Y luego muestra un montón de historia de un país que agarró esa ley y fue así. Cumplía, no cumplía, cumplía, no cumplía, cumplía, no cumplía, hasta que Dios tuvo que destrozarlos porque su pecado era muy grande. Probando algo que te voy a explicar ahora. El versículo 19, Pablo dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley? Mira cómo él responde. Fue añadida a causa de las transgresiones. Transgresiones son los pecados. Transgredir es que me dan una norma y yo la violo. Me dicen que corra a 65 millas no más en el expreso y corro a 70. Pues estoy transgrediendo la ley. Estoy violando la ley. Dice, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Quién es la simiente? Cristo. Y a esa simiente se le hizo una promesa: te voy a dar hijos. Yo le dije a ustedes que cuando Dios le habla a Abraham, Dios le está diciendo, en un hijo tuyo te voy a dar naciones. Y Pablo acababa de escribirnos acá arriba un poquito antes, en el versículo 17, que el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, el día que Dios le está hablando a Abraham, le está ratificando a su hijo desde la eternidad pasada lo que ya ellos habían hablado. Ya Dios Padre le había dicho al hijo, te voy a dar hijos, te voy a dar hermanos, te voy a dar naciones. Por eso Hebreos dice que cuando Cristo subió a la cruz, subió a sufrir todo aquello con gozo por la promesa que tenía delante, tú y yo. ¿Okay? Esto es una cosa preciosa, preciosa. Entonces Pablo dice, ¿para qué sirve la ley? Porque Dios iba a hacer la cosa a su tiempo. En el tiempo en que Cristo vino, eso fue cuando Dios lo iba a hacer, se acabó. Dios es el que tiene control de los tiempos. Y en ese tiempo, entre la promesa a Abraham y la llegada de la promesa, que es la simiente, la llegada del que iba a tener la promesa. La promesa a Abraham de que su hijo, su simiente, iba a bendecir a toda la tierra. Y hasta el tiempo que llegó la simiente, que es el tiempo de Cristo, ese periodo, Pablo dice, pues mira, la ley fue añadida a causa de los pecados, hasta que viniese Cristo, a quien se le hizo la promesa. Fue ordenada por medio de ángeles, en mano de un mediador. El mediador de la ley fue ¿quién? Moisés. 400 años después de Abraham, Moisés dio la ley. Dice, un mediador. Y el versículo 20, y el mediador no lo es de uno solo. Si hay un mediador es porque hay dos partes. Dice, pero Dios es uno. ¿Con quién estaba la ley? Pues la ley es entre Dios y nosotros. Entre Dios y el hombre. Moisés es el mediador entre Dios y el hombre de la ley. Bien importante que vemos esto. Voy a leer un poco más y le voy a explicar esto. Así que por favor escuche lo que estoy leyendo. Versículo 21. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo. Escúcheme bien. La Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Déjenme explicarles esos textos rápidamente. Pablo dice, porque él sabe lo que los judíos a quienes él está hablando le van a preguntar. Pablo, está chévere, tú me dices que la promesa fue por Abraham. Dice, ¿para qué nos dieron la ley? Porque estos que vienen de Jerusalén están explicando que la ley sirve para algo y que tú nos estás explicando mal esto, que tú nos estás predicando un evangelio incompleto, que hay que creer en Cristo pero que hay que seguir con la ley. Dice, pues ¿para qué no las dieron si tú me dices que Abraham no la necesitó? Y Pablo dice, fue añadida a causa del pecado. Déjame explicarte. Tú tienes a Adán, a Eva, ¿okay?, que conocieron a Dios, que conocieron de alguna manera su ley, y al decir su ley es su carácter. Dios es el creador de todas las cosas. Dios es el que manda y yo obedezco. Adán y Eva vivieron la realidad de transgredir a Dios. Dios dijo, no hagas esto, y ellos lo hicieron. Y la paga de eso fue muerte. Muerte inmediata.
Porque allí mismo ellos se sintieron con culpabilidad. Le dice, se sintieron desnudos y se escondieron. Y Dios dice, ¿por qué ustedes están escondidos? No tiene mucho que ver con que estaban desnudos de cuerpo. Piensa en esto. La conciencia comenzó a culpar. Ellos no tenían una conciencia que los culpara de nada porque no estaban pecando. Pero el día que desobedecieron a Dios, la conciencia que Dios había puesto, es el sentido de lo bueno y lo malo, despertó. Hiciste algo mal. Hiciste algo mal. Estoy bajando el pelito aquí. Hiciste algo mal. Se escondieron de Dios. Temor de Dios. No temor de Dios porque lo aman. Al revés, habían perdido el temor de Dios, habían hecho un pecado y ahora tenían miedo de lo que venía. Porque de cierto, el día que hagas esto morirás. Entonces vino Dios, se encontró con ellos. ¿Qué pasó? Ellos vieron cuando hubo la muerte de un animal, la primera muerte que ellos ven en el mundo hermoso que Dios había hecho. La muerte no existía. Y Dios mata un animal para arrancar la piel, para ponérsela encima, para cubrirles. Siempre media la muerte por el pecado. El pecado es cubierto por la muerte de alguien. Así que en aquel primer caso ya en el Edén, ya vimos el Evangelio. Dios por misericordia a su creación, en vez de matarlos a ellos, en vez de terminar la vida de Adán y Eva, puso un sustituto para cubrir su pecado. ¿Ve? Pero cuando Dios reúne a la serpiente, a Adán y Eva, y les dice, por causa de lo que ustedes hicieron, esta es la maldición que va a caer sobre ustedes. Dios está hablando maldiciones, pero más que nada lo que está diciendo, estas son las consecuencias de lo que acaban de hacer. Los echa del lugar de comunión con Él, los echa del lugar de la vida eterna. Por eso dice, no podemos dejarlos aquí porque agarran del árbol de la vida y viven para siempre. Ellos vivían delante del Señor en el lugar de la vida eterna y fueron echados de ahí. Son echados fuera al mundo y son echados afuera con la semilla de la corrupción, de la transgresión, del pecado, de violar cualquier cosa que Dios dice. Eso fue lo que ellos abrazaron y ahora eso es lo que tienen cuando caen en este mundo hostil. Un mundo que Dios les dice, ustedes acaban de dañar la creación y este mundo hostil ahora va a estar en contra de ustedes hasta que los mate. Esa no era la idea del Edén. Entonces ahora tienes un Adán y un Eva que conocen, escuche bien, quién hizo todo. Han visto su gloria porque vivieron con Él. Conocen la experiencia de obedecerle y conocen la experiencia de desobedecerle. Si usted mira, Adán y Eva duran mucho tiempo. Adán duró 900 y pico de años y así sus próximas generaciones inmediatas duran muchísimo. Así que son hijos, nietos y bisnietos que todos están juntos. Y mientras Adán está vivo, recuerdo que esto lo leí una vez de Bavinci, es tremendo teólogo, y te abre los ojos bien brutal y dice, mientras esta gente estuvo viva, el testimonio de Dios estuvo allí. Había algo de temor, por eso usted ve a Caín y Abel haciendo unos sacrificios a Dios. ¿Quién les enseñó? No sé si fue Dios el que le dijo, hagan esto de esta manera, pero Abel venía haciendo lo correcto, porque era vida en contra de vida. Así que de alguna manera ya Dios le había dicho, de alguna forma ya Dios le había dicho, tiene que haber sustitutos, por cada pecado tiene que haber muerte. Por lo tanto él venía con un cordero. Y entonces Caín quería presentar otra cosa y se fue en contra de Dios otra vez. Y por eso Dios vio con agrado a Abel, pero vio con desagrado a Caín. ¿Qué es el desagrado? Es el corazón. Abel cumple lo que Dios le dice, Caín no. Porque ya hay en el hombre, en el ser humano, una semilla de maldad. Y cuando Dios dice A, yo hago B. Y Dios dice norte, yo voy al sur. Y Dios dice para allá, yo voy para allá. Y dice blanco, yo digo negro. ¿Me entendió? Eso está en el hombre. Así que cuando pasan estas primeras generaciones, el mundo empieza a perder contacto con la historia de ese Dios. Bien, con la historia de ese Dios. No pierden totalmente el conocimiento de que hay un Dios soberano, pero comienzan a hacer las mezclas que el hombre hace y el pecado comienza a tomar. Por eso usted llega a Génesis 6, si no me equivoco, Génesis 5, 6, 7. Ya el mundo es un desastre. Por eso dice que los tiempos del fin serán como los tiempos de Noé, porque nosotros vamos a repetir esa historia. La historia de Babel, la historia del hombre que sabe que Dios existe, pero no lo quiere. Quiere darle la espalda a Dios, quiere retar a Dios. Nosotros estamos viviendo hoy en el tiempo donde toda la humanidad, como un
un solo hombre, como si tuviésemos un solo idioma y fuésemos una sola nación. ¿No has escuchado por ahí la aldea global? Toda esta cuestión bien linda y yo no estoy diciendo que está mal el asunto ecológico y todo eso, pero esta cosa bien linda de la ecología y de vamos a romper las instituciones y somos una gran global village, somos la aldea global, todo. ¿No está escuchando usted a Babel volviéndose a subir? Y Dios dice que el matrimonio esté un hombre y una mujer, pues vamos a romper eso. Y Dios dice esto, lo otro. Y Dios dice, tu cuerpo y tu naturaleza dan mi voluntad. Pues yo no quiero tu voluntad, yo quiero usar mi cuerpo como me dé la gana y llamarme como yo quiera y cambiar el lenguaje. Estamos en el mismo tiempo, en el tiempo de la Torre de Babel. Estamos montando una torre donde todos los seres humanos estamos subiendo para retar a Dios. Salmo número 2, léalo por favor. Eso pasó en Génesis. Pero estamos repitiendo la historia. Por eso les dice como en los días de Noé. Como en los días de Noé, así serán los días del fin. La gente ya en el tiempo de Noé había perdido la noción de ese Dios. Tenían acá atrás algún tipo de idea con respecto a quién era el Dios que los había creado, pero no querían saber de él. Y vino ese primer juicio que no es otra cosa, y estás viéndolo, es el juicio que va a venir al fin del tiempo. Donde unos pocos que creyeron a Dios por fe fueron salvos, fueron montados en un lugar, el arca, tipo de Cristo, mientras Dios tiraba el juicio sobre las naciones de la tierra. Los pocos que se cubrieron en el arca fueron salvos para entrar en un tiempo nuevo. ¿Ok? Pero usted sabe la historia. El hombre todavía, ya en Noé mismo, luego que sale del arca, vemos otra vez el pecado, vemos toda la maldad. Porque el ser humano tiene un problema del corazón. Todavía Dios no ha bregado en ese problema. Y en lo que Cristo viene, fíjese lo que hay, la promesa, serán bendecidas todas las naciones de la tierra. ¿Cómo puede ser bendecida la nación de la tierra? ¿Cuál es el problema del hombre? Su pecado. Que su corazón no ama a Dios. Como su corazón no ama a Dios, no importa cómo tú le arregles la vida, él va a seguir pecando contra Dios. Las transgresiones. La única manera de que el hombre sea bendecido es que su corazón, aquello que fue plantado en Adán y Eva, cuando pecaron en el Edén, que eso se ha arrancado de ahí. Y la única manera que eso se ha arrancado de ahí es que Dios se meta en el corazón del hombre. Que Dios se meta en el corazón del hombre. ¿Cómo Cristo iba a bendecir? Cristo iba a bendecir de dos maneras poderosas. Iba a ser el sustituto perfecto para la humanidad. Vida contra vida. Vida contra vida. Me salva mi vida poniéndola de Él. Y segundo, cuando Él hiciera ese trabajo y satisficiera, le diera a Dios el pago por mi vida, lo próximo era que se iba a meter dentro de mí para cambiarme mi corazón. ¿Ok? Porque mi problema es mi corazón. Todos los que me están escuchando ahora, todos nosotros hemos creído en Cristo, pero todos sabemos. En Puerto Rico decimos, el que no tiene dinga, tiene mandinga. Todos sabemos que hay áreas en nuestra vida de altísima debilidad. Áreas en nuestra vida que se nos hace muy fácil pecar. Que si no fuera por la misericordia de Dios, cuando pecamos, estaríamos perdidos. Si no fuera por la misericordia de Dios, cuando Él mismo ¿quién? Su Espíritu puesto en nosotros, nos redarguye, nos detiene, nos aguanta o nos corrige cuando lo hacemos mal. Si no fuera por Él, nuestra vida iría de desastre en desastre en desastre hasta destruirnos. Y Dios en su misericordia trabaja con nuestra rebeldía, porque todos, escúcheme, todos tenemos un área de rebeldía. Algunos la tienen en un área, otros la tienen en otra, algunos la tienen más subidita de tono, otros menos, pero todos la tenemos. Nadie puede reclamar, escúcheme bien, nadie puede reclamar que es perfecto delante de Dios. Eso sería reclamar que Dios puso su ley y que yo la puedo cumplir desde la A hasta la Z perfectamente todos los días de mi vida. Pablo dice, eso es imposible. Porque ¿para qué vino la ley? Esa es la pregunta que le hacen. Fue añadida por causa de las transgresiones. El ser humano vivía según le daba la gana, sin ningún temor de Dios.
Y Dios vuelve y entra en la historia del ser humano. De Abraham hace una nación y a esa nación le da su ley. ¿Para qué? Para que el mundo comenzara a distinguir. Primero, que reconocieran que Dios existía, porque habían olvidado que Dios existe. Habían cambiado a Dios por dioses de la naturaleza. De ahí que viene el paganismo. En vez de mirar al Dios que ellos habían escuchado, hicieron dioses conforme a su imagen y su propia semejanza. Dios hizo al hombre a su imagen. Ahora el hombre hizo dioses a su imagen. Dioses que ellos podían entender y controlar. No el Dios trascendente que está más alto, que no es posible explicar, porque es al que me le tengo que rendir. Los hombres realmente al final no se le quieren rendir a nadie. ¿Ok? Porque cuando tú haces un Dios conforme a tu imagen, tú te estás rindiendo a ti mismo al final. ¿Bien? Ya el hombre se había olvidado de Dios, así que Dios entra en la historia de la humanidad. Forma esta nación y a esa nación, como dice Pablo aquí, a través de un mediador, Moisés, les da una ley. ¿Pero qué es la ley? Uno, para que Dios sea conocido. Por eso les dijo a Moisés, vete donde Faraón y dile que yo soy el que soy. Yo soy el Dios que soy, los demás ninguno es Dios. Por eso en toda la Biblia, en todo momento, su título es el Dios de dioses, el Rey de reyes, el Señor de señores. Le está hablando al mundo entero. Tú tienes señores, tú tienes dioses, tú tienes reyes. Ninguno sirve para nada. Yo soy el que soy. Moisés fue llamado a proclamarle a Egipto que era el mundo, el imperio mundial pagano de ese tiempo. Siempre Dios está hablándole a los imperios de la tierra, a las torres de Babel de los hombres. Aquí el que mando soy yo. Recuerde, Faraón decía que él era Dios. El César acá decía que él era Dios. Nabucodonosor dijo que él era Dios y se hizo una estatua. El hombre dice que es Dios. Y Dios tiene que venir y volver a juzgar a las naciones y decirle, yo soy el que soy. Señor, cuando me pregunten quién me envía, dile yo soy el que soy. Yo no sé si usted está entendiendo lo que le estoy hablando, pero esto es poderoso. Dice, Moisés, tú le vas a mostrar al mundo quién soy yo, el único y verdadero Dios que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay, el que sostengo inclusive la vida de todos ellos. Y luego que les hables de mí, agarra a la nación, sácala de allí, porque les voy a explicar quién soy yo, que yo acepto y que no, que está bien y que está mal, que me agrada y que no. La moralidad, el carácter de Dios. Y ahí Dios va definiendo el carácter de Él y de su creación. Y cómo el hombre tiene que relacionarse con Él. No tendrás otro Dios fuera de mí. No te inclinarás a otro ni le adorarás, porque yo soy Jehová tu Dios celoso. Guardarás tiempo para estar conmigo. Después vienen las relaciones entre seres humanos. Cuida a tu padre y a tu madre, no robes, no mientas, no hurtes, no adulteres. Todo eso está ahí porque está hablándonos de su moral. Esta es la manera en que se supone que la vida corra. Y el revolú, el desastre que ustedes tienen es por causa de esto que ustedes hacen. ¿Por qué Dios dio la ley? Le preguntan los de Galatas, los judíos en Galatas a Pablo. ¿Por qué dio la ley? Para mostrarnos nuestro problema. Para que las diferentes actitudes o acciones que cada uno en particular tiene. Miren cómo lo dice aquí, versículo 22. Mas la escritura, la ley, lo encerró todo bajo pecado. Todas las actitudes y acciones de los seres humanos. Dios dijo, tu vida entera es desagradable ante mí. Lo que tú haces en un punto o en otro va en contra de lo que yo soy, porque eso fue lo que tú hiciste cuando estabas en el Edén. Saliste de allí con una naturaleza, una voluntad, un deseo, un corazón que en alguna esquina quiere hacer algo en contra de lo que yo soy. Y para que tú lo entiendas, tengo que mostrarte quién yo soy para que te midas en contra de esta ley. Versículo 22. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado. Esto Pablo lo explica en Romanos, ya lo habíamos hablado, lo vamos a explicar aquí. Pablo dice a los de Gálatas, la ley existe para que tú entiendas tu problema con Dios. Si Dios no hace un disclosure, no nos explica lo que Él quiere, lo que Él es, no nos puede acusar, no nos puede decir, voy a enjuiciarte. ¿Okay? De todas maneras, Pablo en Romanos dice, oye, ¿y qué de aquellos que nunca han tenido la ley? Vamos a empezar por aquí. El día que Abraham y Eva pecaron, se dieron cuenta que lo habían hecho mal. Y ellos tampoco tenían la ley. Porque la imagen y semejanza de Dios en el hombre contiene la moralidad de Dios.
El hombre sabe, la conciencia, el hombre sabe cuando le ha fallado a Dios. Por eso Pablo decía, y los que nacieron sin ley, los que están allá en el Amazonas, de todas maneras, cuando hacen lo que está mal, lo saben. Y serán juzgados por lo que su conciencia les decía o no. No sé si me estoy explicando. De todas maneras, la revelación de Dios al hombre es a través de Israel. Por eso Jesús le dijo a la samaritana, la salvación viene de los judíos. El arreglo de Dios al asunto del hombre fue agarrar un pueblo, mostrar en escrito, en blanco y negro, este soy yo. Este soy yo. Si tú puedes hacer todo esto, tú vas a estar conmigo por la eternidad. Y lo dejo ahí. Y todo el resto de la historia, desde Josué hasta Malaquías, todo ese Antiguo Testamento, es la historia del estado fallido de Israel. Es la historia de un pueblo que agarró esa ley y trató con todas sus fuerzas de cumplirla. Y no le salía. Y esa misma historia es tuya y mía. Si nos metemos en una iglesia y después que creemos en Cristo por fe, agarramos un montón de reglamentos y decimos, si yo cumplo todo esto a la perfección, yo voy a ser salvo. Disparate. El ser humano no puede agradar a Dios. Por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Para qué vino la ley? Para encerrar toda nuestra actividad, para encerrar todos nuestros deseos, para encerrar nuestra manera de ser bajo pecado, donde tiene que estar. Gente que tiene naturaleza, no es solamente lo que haces, es lo que quieres. El problema es que tu voluntad es esclava del pecado. Tu voluntad, lo que tú quieres hacer, lo que a ti te gusta hacer, en algún punto en el camino, tu voluntad es esclava del pecado. Y lo que el Espíritu Santo viene a hacer dentro de ti es a quitarte la esclavitud de tu voluntad, para que ahora tu voluntad quiera hacer la voluntad de Dios. Para que tu voluntad quiera hacer la voluntad de Dios. El Espíritu Santo viene y se mete en ese corazón para ir arrancando cada rebeldía, poco a poco. ¿Cómo el Espíritu Santo arranca la rebeldía? Escúchame bien. Somos creyentes, comenzamos a servir a Dios, pero en un momento dado hay una maldad en nuestro corazón, hay una tentación, hay algo que nos hace caer. Y en ese nos hace caer, nos frustramos y encontramos en la palabra de Dios, en su ley. Aquí, este soy yo. Por eso dice que la palabra es como un espejo, es como espada. La palabra es la que se mete en el corazón y parte. Dice que parte el corazón y parte los huesos para que se vea el tuétano. No lo que está por fuera, lo que hay por dentro. La palabra es la que descubre, la que saca la luz, la que pone frente a nuestros ojos. Este eres tú. Esa es la función de la ley. Decirme, tú te crees bueno. Te voy a explicar. Aquí viene la espada. ¡Cla! ¡Cla! Este eres tú. Y después que esto lo ves, te frustras, vienes delante de Dios. Señor, quita de mí esta rebeldía, quita de mí este pecado. Y Dios brega contigo y te da la libertad para obedecer. Escúchame bien, es una libertad para que no te vuelva a tentar. Eso está ahí, eso te va a tentar. Pero te da la libertad para huir de la tentación. Antes no podías. Antes eras esclavo de esa tentación. Cristo vino a darte libertad de eso. Por eso el proceso de santificación del creyente es que Dios va como se pela, yo lo he dicho mucho, como se pela una cebolla, que es hojita a hojita, tela a tela. Él va pelando esa cebolla, va descubriendo las áreas donde yo soy un transgresor. La ley vino por causa de las transgresiones. Me va diciendo, tú eres un transgresor en esto. ¿Transgresor de qué? De la ley de Dios. En esta área tú no cumples con Dios. Dios es perfecto y tú no. Pero la Biblia misma dice, sed santos porque yo soy santo. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y tú cómo lo hago? ¿Cómo lo hago si lo que está escrito ahí yo no puedo cumplirlo? Mi mente piensa cosas que no debe, mis ojos ven lo que no debo, mi corazón desea lo que no debo desear. Soy necio o pobre en mi vida espiritual, bla, 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 bla. ¿Cómo lo hago? El Espíritu Santo me va santificando. Pero el primer paso es mostrarme quién soy. Hermanos, y Dios, para que nuestra vida de 50, 70, 80 años, para Dios es nada.
Pero toma toda nuestra vida para Dios ir bregando ese proceso. Que ya limpié este pedazo de ti, vamos para el próximo. Ya tú sabes lo que hay. No te vuelvas a someter a eso. Cuando venga esa tentación, huye. Ya te di la fuerza, ya te mostré que puedes vencer por mi espíritu. Si vuelves a caer en eso es porque te dio la gana. Y viene la disciplina. ¿Me entendiste? Pero ya se supone que esto está bregado. Hermano, y mientras más ese proceso va pasando, más cuenta uno se va dando de la profunda depravación de nuestro corazón. Lo que Calvino llamaba la total depravación. El profundo problema de pecado que tenemos. Y llega el punto que tú dices, wow, pero ¿quién soy yo? Pero si Dios no tiene misericordia de mí, yo me pierdo. Exactamente. Si Dios no me sostiene, yo no llego al final de mis días y voy a terminar en el infierno. Exactamente. Porque el que te salvó es el que te sostiene. Si es por ti, te pierdes. Por eso es que el legalismo es un insulto a la cruz de Cristo y a la obra del Espíritu Santo. Es un insulto. Porque no hay ser humano en esta tierra que pueda ganarse su entrada al cielo a través de hacer. Porque ninguno puede hacer. Nuestras justicias, nuestros reclamos de inocencia, decía Isaías, nuestras justicias son trapos de inmundicia. No sé si usted está entendiendo yo lo que le estoy hablando, pero es una cosa brutal. La Escritura lo encerró todo bajo pecado. Versículo 22, y lo voy a tener que dejar aquí. Para que la promesa, Cristo, que es por la fe en Jesucristo, la promesa de la vida eterna, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. ¿Para qué vino la ley? Para mostrarme mi problema, para que yo acudiera a Cristo en fe, no mostrando lo que yo logro, porque lo que se va a ver es lo que no logro. Y hay que ser santos para estar con Dios. Para yo entender que no tengo ningún tipo de vía a mi favor y correr a la cruz de Cristo para que la promesa de la vida eterna sea a través de Cristo para todos aquellos que creen. Versículo 22. Nos fuimos del 19 al 22 y te acabo de explicar el Evangelio otra vez. Padre, yo te doy gracias por la bendición que nos das en esta hermosa mañana. Gracias por esta palabra. Gracias por tu mensaje. Repito las cosas porque es importante para que se nos quede en el corazón, para que podamos crecer en tu palabra y disfrutarla, para que entendamos nuestra condición, lo que tú haces por nosotros, lo que tu Santo Espíritu es el ministerio de tu Santo Espíritu para con nosotros. Gracias, Señor, por tu amor. Yo te pido que nos ayudes a entender esto y a nosotros huir de la tentación de querer ser nuestros propios salvadores, de querer mostrar nuestra propia justicia, de creernos mejores que los demás, y que aprendamos a correr a Cristo y en humildad y mansedumbre le demos el espacio a tu Espíritu para que saque a la luz lo que está mal, para que nos muestre nuestra rebeldía, para que nos discipline aunque nos duela, para que tengamos temor y temblor y no volvamos a fallarte. Porque el tiempo es corto y tenemos que vivir para tu gloria y para tu honra. Gracias por tu ley, porque tu ley nos muestra tu carácter y tu conducta, y tu ley nos muestra nuestro problema. Y esa ley fue dada luego de una hermosa promesa de que en Cristo todos seríamos benditos. Gracias por Jesucristo. Gracias por la promesa de Abraham, porque por esa promesa todos somos hijos tuyos. La gloria y la gracia es para ti, Señor. Te ruego que esta semana sea de mucha bendición y mis hermanos sean multiplicados y prosperados en todo, para tu gloria y tu honra. Gracias, Dios. Amén. Dios los bendiga grandemente. Le da like y le da share para que otros puedan disfrutar esto.